Página 51. El precio de la desigualdad, por Joseph Stiglitz, 2012. El 1% de población tiene lo que el 99% necesita. Capítulo 1. El problema de Estados Unidos con el 1%. 1.1 El naufragio estadounidense del 2007-2008. La crisis financiera de 2007 a 2008 y la gran recesión que le siguió dejaron a la deriva a un gran número de estadounidenses, en medio de los restos del naufragio de una forma de capitalismo cada vez más disfuncional. 5 años después, 1 de cada 6 estadounidenses querría un trabajo a tiempo completo, pero sigue sin encontrarlo. Aproximadamente 8 millones de familias han recibido la orden de abandonar sus hogares, y varios millones más prevén que van a recibir una notificación de desahucio en un futuro no demasiado lejano. Una cantidad aún mayor de ciudadanos vio cómo parecían evaporarse los ahorros de toda su vida. Incluso si una parte de los brotes verdes que los optimistas no cesaban de ver hubieran sido, de verdad, el heraldo de una recuperación real, tendrían que pasar varios años, como muy pronto hasta 2018, para que la economía volviera al pleno empleo. Sin embargo, para 2012, muchos ya habían renunciado a toda esperanza. Quienes perdieron sus empleos en 2008 o 2009 ya se habían gastado todos sus ahorros. Los cheques del subsidio de desempleo se habían agotado. Las personas de mediana edad, que antes confiaban en reincorporarse rápidamente a la población activa, llegaron a la conclusión de que en realidad habían sido jubilados a la fuerza. Los jóvenes, recién salidos de la universidad con deudas de decenas de miles de dólares, no podían encontrar trabajo de ningún tipo. La gente que se había ido a vivir con amigos y familiares al principio de la crisis se había quedado sin techo. Las casas que se compraron durante el boom inmobiliario seguían a la venta, o se vendían con pérdidas, y muchas más seguían vacías. Los nefastos fundamentos del boom financiero de la década anterior quedaban finalmente en evidencia. Uno de los aspectos más siniestros de la economía de mercado que salió a la luz era la enorme y creciente desigualdad que ha dejado hecho jirones el tejido social estadounidense y la sostenibilidad económica del país. Los ricos se hacían cada vez más ricos, mientras los demás tenían que afrontar unas dificultades que parecían incompatibles con el sueño americano. Era bien sabido que en Estados Unidos había ricos y pobres, y aunque esta desigualdad no la han creado exclusivamente la crisis de las hipotecas de alto riesgo y la recesión económica que vino a continuación, había ido aumentando a lo largo de las 3 décadas anteriores. La crisis empeoró las cosas, hasta el punto de que ya era imposible ignorarla. La clase media estaba siendo exprimida de mala manera, por unos medios que veremos a continuación en este capítulo. El sufrimiento de los de abajo se iba haciendo palpable, a medida que quedaban en evidencia las deficiencias de la red de seguridad de Estados Unidos, y a medida que los programas públicos de ayuda, inadecuados en el mejor de los casos, se iban recortando más y más, pero a lo largo de todo este proceso, el 1% más alto consiguió aferrarse a una enorme tajada de la renta nacional, el 20%, pese a que una parte de sus inversiones se vieron muy afectadas. Había una mayor desigualdad de distribución de ingresos en todos los niveles de renta, incluso dentro del 1% más alto. El 0,1% más alto de los perceptores de rentas estaba llevándose una mayor tajada del dinero. Para 2007, el año anterior a la crisis, el 0,1% más alto de las familias de Estados Unidos tenía unos ingresos 220 veces mayores que la media del 90% inferior. La riqueza estaba repartida de forma aún más desigual que los ingresos, ya que el 1% más rico poseía más de un tercio de la riqueza del país. Los datos de desigualdad de ingresos tan solo nos ofrecen una instantánea de una economía en un único momento a lo largo del tiempo. Pero esa es precisamente la razón de que los datos sobre desigualdad de la riqueza sean tan preocupantes. La desigualdad de riqueza va más allá de las variaciones que se observan en los ingresos año a año. Además, la riqueza ofrece un cuadro más claro de las diferencias en el acceso a los recursos. Estados Unidos ha ido partiéndose en dos, a un ritmo cada vez mayor. En los primeros años del nuevo milenio posteriores a la recesión, entre 2002 y 2007, el 1% más alto se llevó más del 65% del incremento de la renta nacional total. Mientras que al 1% más alto las cosas le iban fabulosamente, la mayoría de los estadounidenses en realidad estaba empobreciéndose.
Una cosa sería que los ricos se estuvieran haciendo más ricos y a los de en medio y a los de abajo también les fuera mejor, sobre todo si los esfuerzos de los de arriba fueran cruciales para los éxitos de los demás. En ese caso podríamos celebrar los éxitos de los de arriba, y estarles agradecidos por su contribución. Pero no es eso lo que ha venido ocurriendo. Los miembros de la clase media estadounidense sentían que llevaban mucho tiempo pasándolo mal, y tenían razón. A lo largo de las 3 décadas anteriores a la crisis, sus ingresos apenas habían variado. De hecho, la renta de un hombre trabajador típico ha estado estancada durante un tercio de siglo. La crisis ha agravado estas desigualdades en innumerables aspectos, más allá del aumento del desempleo, de las viviendas embargadas, de los salarios congelados. Los ricos tenían más que perder en los valores que cotizan en bolsa, pero dichos valores se han recuperado razonablemente bien y relativamente deprisa. De hecho, las ganancias de la recuperación, desde la recesión han ido a parar de forma abrumadora a los estadounidenses más ricos. El 1% más alto de estadounidenses consiguió el 93% de los ingresos adicionales que se crearon en el país en 2010 respecto a 2009. Los pobres y la clase media tenían la mayor parte de su patrimonio invertido en la vivienda. Como los precios medios de la vivienda cayeron en más de un tercio entre el segundo trimestre de 2006 y finales de 2011, una gran proporción de estadounidenses, los que tenían grandes hipotecas, vieron cómo su riqueza prácticamente se esfumaba. En lo más alto, los máximos directivos tuvieron un éxito notable a la hora de mantener sus elevados sueldos. Tras una ligera caída en 2008, el ratio entre la remuneración anual de un máximo directivo y la de un empleado típico volvió a ser en 2010 el mismo que antes de la crisis, de 243:1. Distintos países de todo el mundo aportan terribles ejemplos de lo que les ocurre a las sociedades cuando alcanzan el nivel de desigualdad al que nos estamos aproximando. No es un cuadro halagüeño, son países donde los ricos viven en urbanizaciones privadas y son atendidos por legiones de trabajadores de bajos ingresos. Son sistemas políticos inestables, donde políticos populistas prometen a las masas una vida mejor, solo para defraudarlos después. Y lo que tal vez es más importante, la esperanza brilla por su ausencia. En esos países, los pobres saben que sus perspectivas de salir de la pobreza, por no hablar de llegar a lo más alto, son minúsculas. Es un cuadro al que no deberíamos aspirar. En este capítulo me propongo exponer el alcance de la desigualdad en Estados Unidos, y cómo afecta de distintas formas a las vidas de millones de personas. Describo no solo cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad más dividida, sino también cómo hemos dejado de ser el país de oportunidades que fuimos en otros tiempos. Examino las escasas probabilidades de que una persona que nace abajo consiga ascender hasta lo más alto, o siquiera hasta un nivel intermedio. El grado de desigualdad y la ausencia de oportunidades a los que asistimos hoy en Estados Unidos no son inevitables, ni tampoco su reciente incremento es sencillamente el producto de unas inexorables fuerzas del mercado. Los capítulos siguientes describen las causas de esta desigualdad, así como los costes que supone para nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestra economía esta elevada y creciente desigualdad, y lo que puede hacerse para reducirla. Página 55 de 609.